Bueno, seguimos ahora vamos a hablar de innovación y lo vamos a hacer a través de un diálogo abierto entre una investigadora y 3 jóvenes con enfermedad crónica, a los cuales, por supuesto, agradecemos que hoy compartan su experiencia con nosotros. Así que, por favor, los voy a ir nombrando. Primero, Inés García, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC. A continuación, Íñigo Ibarrondo, paciente de la Asociación Piel de Mariposa, Debra. Bernardo García, paciente de la Fundación Menudos Corazones. Y por último, Ruth Serrano, paciente de ACU, España. Cuando quieras, Inés. Gracias. Voy a esperar a Ruth. Espera, es que Ruth... ya puedes, perdóname, que ya está. Vale. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que seguís aquí aguantando a estas horas. Muchas gracias a la organización por invitarme a mí y al CENIC, al centro que represento, a formar parte de este evento y sobre todo muchas gracias a nuestros 3 pacientes por ser tan valientes de venir aquí a compartir su experiencia y a enseñarnos a todos nosotros. Bueno, va a ser una mesa muy de diálogo y muy así informal para que ellos compartan su experiencia con nosotros en relación al tema de la investigación. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre la situación de la investigación en España y sobre todo me apetecía pues, contaros un poquito cuál es el sistema que utilizamos en el CENIC, el modelo de investigación translacional, que es muy interesante y muy beneficioso para el paciente. Entonces he traído unas diapositivas y os contaré a través de un par de ejemplos la forma de hacer investigación en el centro donde yo trabajo. Y después pues, tendremos una discusión entre los 4 pues, sobre una serie de asuntos para que me contéis cuál es vuestra sensación en relación con vuestra enfermedad, la información que tenéis y si habéis tenido algún contacto con el mundo de la investigación. Y si tenemos tiempo, al final de la mesa pues, habrá un turno de preguntas para el público. ¿Vale? Son las 5. Vale, pues voy a comenzar yo. Vale. Bueno, pues este es el centro donde yo trabajo. Este es el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Entonces, revisando un poquito cuando me invitaron a hablar en este congreso, revisé un poquito lo último que había publicado en relación con la figura del médico y del investigador. Yo no os he dicho quién soy. Yo soy cardióloga, tengo la suerte de trabajar 3 días a la semana en un hospital viendo pacientes, haciendo clínica y 2 días a la semana en un centro de investigación. O sea que combino las 2 actividades. Entonces encontré este artículo que es del New England Journal of Medicine, que es pues, la revista con más impacto en el mundo científico, en el que hablaban de que la figura del científico médico que también se dedica a la ciencia, que como veis era muy importante en los años 80, pues ha ido bajando y en la actualidad pues estamos en mínimos, ¿no? Mínimos históricos. Y esto es por una serie de factores pues, que tienen que ver con las instituciones nacionales y también con los individuos, ¿no? Como os decía, yo tengo la suerte de trabajar en un centro en el que esto no es así. Somos muchos cardiólogos que compatibilizamos la clínica con la actividad investigadora y esto pues, tiene un claro beneficio pues, para el paciente, ¿no? Nosotros utilizamos un modelo de investigación que se llama investigación translacional, ¿vale? En el que los resultados tanto de la investigación en modelos animales, de pequeños animales o bien de grandes animales, se aplican directamente a los pacientes. Y por otra parte, como somos nosotros mismos los que también estamos en contacto con los pacientes todos los días, las propias observaciones que aprendemos de la clínica diaria, las podemos, digamos, comprobar o pasar al campo de la investigación. Entonces, os he traído 2 ejemplos de mi grupo de investigación, de dos fármacos que han sido un gran avance en relación con patologías del corazón, ¿no?
El primero de ellos es el caso del metoprolol en el infarto agudo de miocardio. Bueno, esto es para un poquito de variedad, un poquito de ciencia. El metoprolol es un fármaco beta bloqueante que se utiliza en el infarto agudo de miocardio. Y en el año 2007, Borja Ibáñez, que es el director de investigación clínica del CSIC, que en aquel entonces estaba en Nueva York, hizo una serie de experimentos en un modelo animal, en un modelo porcino de un infarto de miocardio, en el que demostró que si administraba el metoprolol antes de que se abriera la arteria responsable del infarto, eso producía que el tamaño del infarto final fuera menor, ¿vale? Conseguía disminuir el tamaño del infarto. Aquí veis, en un animal control, todo lo que está de color rojo es en la zona infartada y, en cambio, en un animal tratado con metoprolol había una cantidad importante de lo que llamamos miocardio salvado, que es de color azul, ¿vale? Que es miocardio viable, que eso se recuperará, ¿vale? Esto nos llevó al siguiente paso, que fue pasar a los pacientes, ¿vale? Pasamos a este estadio, ¿no? Y entonces pusimos en marcha un ensayo clínico en España con 220 pacientes que habían sufrido un infarto agudo de miocardio, a los que se les randomizó a recibir tratamiento con metoprolol o con placebo antes de abrir la arteria responsable del infarto, antes de ir a la sala de hemodinámica. Y en este ensayo clínico lo que vimos fue lo mismo, que el metoprolol disminuía el tamaño final del infarto, medido mediante resonancia magnética cardíaca. Y lo que es más importante, que esto tiene una repercusión a nivel de eventos a largo plazo para los pacientes, que a los 6 meses los pacientes que habían recibido el metoprolol tenían menos ingresos y vivían más que los que no lo habían recibido. Esto nos llevó a la última pregunta, ¿no? Que es ¿por qué? ¿Por qué el metoprolol tiene este efecto? Tiene este efecto de disminuir el tamaño del infarto. Y para eso utilizamos los modelos en ratón, para estudiar el mecanismo. Este efecto, digamos, es aislado de este fármaco. Los otros fármacos beta bloqueantes no lo comparten. Y entonces, en los experimentos nuestros en ratón, lo que descubrimos fue que lo que pasaba era esto, ¿no? Que el metoprolol lo que tiene es una especie de efecto antiinflamatorio. Impide que estas bolas verdes, que son los neutrófilos, los glóbulos blancos en la sangre, normalmente se les adhieren las plaquetas, que son los rojitos, ¿no? Esto es lo que pasa en situación control. Y, en cambio, cuando nosotros damos el metoprolol, pasan de largo, ¿vale? No interaccionan con el neutrófilo, disminuye la interacción, se forman menos tapones de plaqueta neutrófilo y eso hace que finalmente el tamaño del infarto sea menor. Esto es una historia, como veis, que bueno, lleva sus años, porque nosotros empezamos con esta investigación en el año 2007, fueron los primeros resultados, y esto último ha sido de 2017, o sea que bueno, se lleva un tiempo, ¿no? Y otro ejemplo, nada, muy breve, pero porque es una patología que tiene bastante interés, la hipertensión pulmonar crónica, secundaria a la insuficiencia cardíaca, que además es una entidad para la que no hay ningún tratamiento que sea eficaz, y en la que nosotros también hemos demostrado en un modelo porcino, en un modelo de cerdo, en el CSIC, que la administración de un fármaco que se llama mirabegrón reduce las presiones pulmonares y mejora la función del corazón, mejora la función del corazón derecho. Y ahora mismo pues, estamos llevando a cabo un ensayo clínico con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar secundaria, a los que les administramos este fármaco y estamos evaluando mediante técnicas de imagen, resonancia, TAC y también ecocardiografía, pues cuál es digamos, la respuesta de sus corazones y de sus presiones pulmonares. Pues nada, era un poquito, os quería presentar mi centro y que vierais un poquito la forma de trabajar. Ay. Bueno, pues entonces ahora pasamos a las preguntas, ¿vale? Y, bueno, en primer lugar habíamos seleccionado unas preguntas en relación con la información que tenéis sobre vuestra enfermedad, dónde la conseguís,
¿Qué le recomendaríais, por ejemplo, a alguien que acaba de ser diagnosticado de la enfermedad y, pues no sé, qué fuentes utilizáis de información? ¿Vale? Si quieres empieza Ruth y luego pasamos a los chicos. Bueno, pues ya entrando con la palabra información, a mí me gustaría hacer una aclaración, que como es un congreso de humanización, pediría que la información fuera humana, ¿vale?, colaboradora, proactiva y adaptada a cada uno personalmente. Entonces, bueno, cuando pido información sobre mi enfermedad, es sobre la mía, sobre no alguien que se parece a mí, porque creo que yo de momento sé que soy única, todavía no me han clonado, entonces de momento, pues como soy única, entonces la información que deseo es del personal sanitario que conoce mi historia personal y mi historia clínica. Esa es la información que más demando. Luego sé que hay más informaciones, que cuando no recibo ese tipo de información en el sitio que me gustaría, pues acudo al doctor Google, le conocéis, ¿no? Está súper licenciado en un montón de carreras y es como una selva donde todo vale, hay que saber buscar, hay que saber sobrevivir y hay que saber buscar calidad, que no sé yo si a mi edad estoy cualificada y si alguien estaría cualificado para buscar esa información. Bueno, ¿alguna? Íñigo, si quieres. Hombre, yo he tenido la suerte de que mis padres fundaron la Asociación de Pacientes de la enfermedad que tengo yo, y entonces pues siempre he estado bastante al día pues, de lo que se tocaba y tal y cual. También la suerte de que aquí en España, en el CIEMAT hay un grupo investigando cosas sobre epidermolisis, tratamientos y tal, y la suerte de que en DEBRA, en la asociación, tenemos a una investigadora precisamente haciendo eso, buscando estudios que se han publicado y tal, poniéndolos un poco en claro y dejándolos a disposición de los pacientes que tengan curiosidad o necesiten saberlo, los pacientes con epidermolisis, ¿se entiende? Y que tengan necesidad, que puedan necesitar información sobre ese tipo de cosas, un poco ya masticada, un poco ya bien indexada y tal, para que sea más accesible, más entendible, porque a veces está en un lenguaje muy opaco, una terminología muy complicada, hay que desbridarlo un poco y tenemos la suerte de poder hacer eso. Pero, por ejemplo, yo cuando supe que iba a venir aquí, me metí en la página web de REC, que es el Registro Español de Ensayos Clínicos, ¿puede ser? Entonces se supone que ahí están todos los ensayos clínicos que se están haciendo, tal. Busqué epidermolisis, no sale lo mismo si pone solo epidermolisis que si pone epidermolisis bullosa, por ejemplo. Lo típico, tuve que recargar la página 5 veces hasta que me dio el resultado. Y luego, en el primero de la frente un poco, el primer ensayo clínico que había, que era de mi subtipo de epidermolisis, que vi, cliqué, y con la información que había colgada no tenía muy claro si es que no lo habían actualizado, porque con la información que había y las fechas que ponía parecía que ya había terminado, pero ponía que seguían reclutando, en fin. No había una cosa ahí que no estaba nada claro, si era un problema de actualización, si, en fin. Y entonces, claro, para la gente que no tenga esa suerte de, joder, pues tener una asociación que lo tiene ya todo dilucidado, que tiene alguien que se lo pueda dar más en claro y tal, pues sí que veo que se le puede complicar la tarde un poco con mucha facilidad. ¿Y Bernardo? A ver, mi caso es un poco distinto, porque yo en mi caso me operaron cuando era un bebé, entonces mi información no me enteraba, y luego me operaron con 5 años. Y claro, la información de ahí venía el 90% de mis propios padres. Entonces, ellos me daban bien la información, luego la información que les daban los médicos, y yo es verdad que tuve la suerte de que toda la información que me iban dando a mis 5 añitos, pues me la daban bien, me iban contando todo, pero eso, muy simplificado para que con la edad la pudiese entender.
Y luego para cosas de seguimiento y demás, nunca me faltó información y, lógicamente, según iba creciendo, me lo iban ampliando. Aparte de eso, pues realmente yo he tenido mucha suerte y aparte de un seguimiento un poco más exhaustivo, no he tenido que tener muchísimo control sobre mi cardiopatía. Y entonces siempre que he necesitado información la he tenido, muchas veces eso, por parte de mis padres, por la edad, y luego los médicos sí que me han ido explicando muy bien, los cardiólogos muy bien, luego cosas como la profilaxis de endocarditis y demás, pues también me lo ha ido explicando pues el médico que me correspondía. Vale, fenomenal. A ver, había una pregunta aquí que era interesante. ¿Qué sentís? Esta me parecía interesante. Cuando leéis alguna noticia relacionada con vuestra enfermedad, ¿qué sentís cuando leéis alguna cosa en un periódico? Hombre, pues a veces yo me siento que juegan un poco con mi esperanza, porque son noticias muy sensacionalistas. Entonces, te duele que te vendan una curación, que el juego de palabras se puede interpretar de varias formas, y eso es un juego muy duro, cuando lo vives en primera persona el día a día. Yo creo en la esperanza, por eso sigo luchando, pero no que me cuenten cuentos de Caperucita que ya los he vivido. Entonces, pues me crea tristeza, me crea rabia y pienso que debería estar de algún tipo regulado, que hasta ahora creo que no está. Estamos en la época de la posverdad y bueno. ¿Vosotros tenéis algún...? Pues, hombre, yo lo que más oigo es, pues, A través de la asociación. para tirarnos un poco el moco, son campañas que hacemos, por ejemplo, de divulgación y tal, con lo cual lo que oigo más de las noticias es de otra índole, no es de la enfermedad per se, pero sí que es verdad que es más divulgación, ¿no? ¿sabes? Y ya hay gente que me ha dicho, pues tú, un taxista, me acuerdo, me sorprendió mogollón, dice, pero tú lo que tienes es piel de mariposa. Y yo, sí, y era precisamente porque había visto una campaña y tal y cual. Pero sí que es verdad que cuando dan noticias más técnicas, sobre todo cuando sabes de qué va, sobre lo que está hablando la noticia, se ve bastante que da la noticia o la ha escrito alguien que no ha entendido muy bien de qué va. Y entonces la impresión que te queda cuando la lees no es de verdad lo que transmite el estudio o la información que ha salido de ese ensayo clínico, estudio, lo que sea. Y me ha pasado pues eso, que me manden amigos míos links de noticias de tú, que está ya todo solucionado. Y eso les tienes que explicar, a ver, sí, pero no. Y sí que es verdad que a veces la noticia está un poco más para dar pues eso, para ponerle un poco de azúcar a ese vinagre para el público en general, que para describir la realidad de la investigación sobre ese tema en ese momento. Y eso sí que creo que es verdad que pasa. ¿Y Berni? Yo la verdad es que no hago un seguimiento muy exhaustivo. Realmente todo lo que veo es de los telediarios. El caso es que, claro, de mi cardiopatía en particular y tal, no dan demasiadas noticias. Muchas veces suele ser, se ha realizado el primer trasplante de corazón de X, el primer trasplante de algo hecho con impresora 3D y tal. Entonces, claro, por una parte muy bien, porque son noticias que, por un lado, te dan bastante esperanza, te das cuenta de lo que ha cambiado, en mi caso, en 21 años, lo que ha cambiado, lo que me podían haber hecho en su momento no tiene nada que ver con lo que pueden hacer ahora. Claro, por otro lado, como lo mío ya es bastante particular, pues no hay así una gran cantidad de información en cuanto al público en general. Estoy seguro de que si yo me pusiese a buscar mucho más de lo mío en particular, me enteraría de más. Vale.
Bueno, en cuanto a la relación con el mundo de la investigación, bueno, ya nos has comentado alguna cosa, ¿no?, de ensayos clínicos, pero no sé si queréis comentar si habéis tenido relación pues, con algún ensayo clínico que os hayan propuesto entrar o en alguna relación que hayáis tenido con ese mundo, y si queréis contar pues, cuál fue un poco vuestra experiencia, si habéis participado en algún ensayo clínico, pues cuál fue vuestra experiencia en el ensayo clínico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿empiezo yo? Si no, te dejo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, yo primero, con relación con el mundo de la investigación, pienso que yo me considero investigadora, porque cada día es que pienso 1000 formas de cómo puedo mejorar. Y le echo horas, ¿sí? Os lo digo de verdad. Y con mucha motivación, porque lo que quiero es estar mejor. Así que para mí eso ya, mi experiencia personal para mí, ¿vale? Y creo que ahí por vez en cuando se consigue alguna metilla. Y bueno, con el mundo de lo que se llama palabra ensayos clínicos, que me creo que quieres decir en un ámbito hospitalario, bueno, pues sí que he participado en alguno. Llega un fármaco, te cuentan que es una novedad, que se tiene esperanza, que hay que probarle, que no se sabe, que sea consciente y que si me atrevo, que si le echo narices. Entonces, bueno, ahí me viene un arsenal de emociones. Una es, ¿y si es este? ¿Y si es este el que realmente me da una buena racha, como se dice en el mundo callejero paciente? Pues digo, pero ¿y si estoy bien como estoy y me viene algo peor? Pues bueno, eso está. Luego sí que es verdad que bueno, hay un equipo de profesionales que te van ayudando en esos ensayos clínicos, que te sientes vigilada, pero que sí que te haces un montón de preguntas, que no tienes un ámbito normalizado para tomarte un café con el investigador, que yo lo echo de menos, no en un hospital, que creo que de momento no es un sitio hogareño para jugar a un póker, que yo no sé cómo va a ir esa investigación. Entonces, pues, echo de menos otro tipo de ambiente y que pueda expresarme más con todo el equipo que va a llevar ese ensayo clínico. Y luego, después de ese ensayo clínico, me gusta saber los resultados. Pero no solo los resultados positivos, que sí, también los resultados negativos, porque yo cada vez que me caigo, tropiezo, y es que a veces me caigo, pues aprendo de esa caída. Entonces, pues me gusta saber cuando, pues no, las esperanzas que se tenían o las teorías llevadas a la práctica, pues que no ha sido ese camino, para yo también aprender y saber y conocerme más, porque voy a saber la que investigando, me queda mucho camino de vida, voy a tener que seguir investigando yo misma. Entonces, como me siento realmente la protagonista, pero no me siento a veces que me dan ese papel, esos espacios. No te han dado la información, ¿no? En ningún caso, después de terminar el ensayo clínico. Eso se hace en ocasiones, se envía un dossier con el resultado. Es que es no eso, ha sido, ¿no? se envía un dossier. Yo pido algo más humanizado. No soy un dossier, ¿sabes? O sea, no, soy una humana. O sea, y me encantaría mirarte a los ojos, como te estoy mirando ahora, Inés, que los tienes muy bonitos, y que me digas todo ese proceso que te ha costado investigar, todas tus luchas, cómo ha sido. Y darte la mano y decirte, gracias. Gracias por hacer ese papel y gracias porque me vas a ayudar a mí en el día a día. Claro. Y eso, no he tenido esa oportunidad. Claro, sí. Bueno, gracias por decírmelo. Y si te quieres tomar un café conmigo, te diría más cosas. Bueno, ¿alguna otra opinión? Yo es que no puedo dar una opinión porque la verdad, claro, lo que decía antes, con la edad no he podido tomar decisiones y demás, entonces, y hasta donde yo sé, a mis padres nunca se les acercaron a proponerles nada de esto. Entonces es verdad que no he tenido ningún tipo de posibilidad de tener contacto con el mundo de la investigación. Yo sí, ¿Nos quieres contar? pero por las particularidades de mi enfermedad, básicamente es que no fabrico fibras de un tipo de colágeno que se dedican a unir dos capas de la piel, un poco como si fueran unas fibras de velcro. Y dependiendo de si tu problema es que no fabricas nada como yo,
de esa proteína, o si la empiezas, pero por lo que sea, esas fibras no conectan y entonces no hacen la función de sujeción que necesitan, tal y cual, en fin, y todo lo que puede salir mal en la síntesis de una proteína, dependiendo de cuál sea la situación, puedes entrar en cierto tipo de ensayos clínicos o no. Y como hasta ahora los que ha habido son muy básicos y yo no fabrico nada de esa proteína, pues no he podido entrar. Porque ya, ¿sabes? Si el ensayo consiste en ver cómo tu cuerpo puede generar esa proteína sana y tal cual, para que tu piel tenga las cualidades que tiene que tener, yo como no expreso nada de esa proteína, pues entonces probablemente puede haber problemas inmunológicos y problemas bastante más serios. ¿Y si que es hubieras muy tenido difícil. la oportunidad, Sí, crees que te habría gustado sí, sin participar? problema, sí. Sí. Vale. Sí, sin problema. Y luego de investigación, lo mío es un problema de piel, pero echo de menos que se investiguen aspectos un poco más horizontales. Por ejemplo, nutrición. Es verdad que la nutrición afecta mucho a la piel y a tu condición física en general. Entonces, pues yo qué sé, si tomas o cosas que te puedan sentar mal, pero te puedan sentar mal en el sentido de que no te des cuenta, pero de repente te suman la histamina y entonces tienes más procesos inflamatorios y entonces pues se te hacen ampollas más fácilmente porque tu piel está como más inflamada, ¿no? Cosas de ese tipo que como es un problema de la piel, pues hay mucho dermatólogo, hay mucho biólogo molecular y tal y cual, pero cosas de ese tipo que además a mí personalmente, pues joder, de veces que he dicho, vale, pues voy a hacer una dieta de eliminación para ver qué me sienta mal, qué puedo estar comiendo, qué tal, y me han supuesto una mejora bastante importante. Pues que puede haber ahí unas claves que se le puedan dar a algún paciente que tenga una situación un poco más complicada con mi problema, pero que tenga una situación más complicada que la mía, o que su situación se esté complicando más, precisamente por esto, porque está comiendo algo que le está sentando muy mal o le está subiendo los niveles de algún proceso inflamatorio que no le viene nada bien tener en esa situación, ¿no? Y es un poco lo que echo de menos, un rango de investigación más horizontal. Sabes que no, siendo una cosa de la piel no haya solo, o de un problema de fabricación de colágeno, no haya solo un biólogo molecular o un dermatólogo investigando sobre ese tema, ¿no? Vale. Bueno, y yo creo que os voy a hacer la última pregunta. Para así dejar un poquito de tiempo también, por si alguien del público quiere también haceros alguna pregunta, pues alguno de vosotros. Y es, así de forma, ¿qué les diríais si de repente a alguien, a algún amigo, le acaban de diagnosticar vuestra enfermedad? ¿Qué consejo le daríais o qué le diríais a un amigo, por ejemplo, que le acaban de diagnosticar de la enfermedad? Bueno, pues primero que como amigo, que ahí estoy, que te entiendo por lo que estás pasando, que qué quieres, que qué necesitas, porque aunque yo le pueda entender, no sé lo que necesita esa persona, y que bueno, que hay días malos, pero hay días buenos. Entonces, que es como cualquier otro camino de la vida. Entonces, y sobre todo, que le iba a dar mucho cariño. Pues yo. Bernie. Sí. No, a ver, mi caso, claro, yo tengo muchos amigos, tengo de hecho un grupo bastante grande de amigos que ha salido precisamente de Menudos Corazones, cada uno con una cardiopatía distinta, cada uno con lo suyo. Y entonces es un tema del que no es que hablemos continuamente, pero sí hablamos de vez en cuando. Y realmente mi consejo es uno que he comentado alguna vez en alguna cosa que hacemos, que es no dejar que se definan a sí mismos por su enfermedad, por su cardiopatía.
Por ejemplo, en mi caso, yo no soy Bernardo el de la cardiopatía, yo soy Bernardo, que casualmente una de las cosas que tiene es su cardiopatía. Es un factor grande, pero no es el único, no es el más esencial. Yo no ¿Y entendí muy Íñigo? bien. Sí, a tu amigo... Bueno, en tu caso es que, claro, es de nacimiento. Claro. Es difícil. Exacto, o sea, a tu amigo le acaban de comunicar que Claro. tiene epidermolisis bullosa Eso es. o cualquier otra cosa. No entendí Eso muy es, bien. epidermolisis bullosa. Sí. Si tú conocieras de repente un caso, imagínate. Claro, es que la de reciente asociación... diagnóstico. Exacto, nos vienen papás, pues eso, que Eso, acaban de con tener bebés. que acaban de tener un peque o algo así. Y claro, no saben muy bien de qué va el tema, porque no es, ¿sabes? No es algo que esté en la cultura, por ejemplo. Sí, es distinto Tener con un el bebé corazón, con un ¿no? hijo que, exacto, con una cardiopatía o con síndrome de Down, sabes un poco, quieras que no, sabes un poco lo que implica, tal, pero alguien con epidermolisis no tienes ni idea de qué está pasando. Y además, pues en fin, es muy visual, y un bebé al que se le empiezan a hacer ampollas y al que le empiezan a salir heridas, como si lo hubieras lavado con agua hirviendo, pues en fin. Para los padres, en fin, es que no me lo puedo ni imaginar. ¿Y algún consejo? Cuando te ven, pues eso, que vives por tu cuenta, haces una vida prácticamente normal, que existe un futuro y es un futuro, pues eso, digno de vivir y tal, pues... O sea, gente que se me acerca, mamás que lloran, ay, hola, tal. O sea, es que por lo que sea saben de mí y les gusta mucho ver que hay, pues eso, que hay una esperanza en un futuro bueno para el peque con ese problema que justo les acaba de nacer. Así que, pues eso, buscar, además ahora, gracias a Dios, como estamos tan conectados, pues tiene sus cosas malas, pero tiene sus cosas buenas. Y entonces puedes buscar ejemplos de gente que lidia con tu situación con éxito, ¿no? Y bueno, dentro de lo que cabe ser uno de ellos, entre comillas, éxito, pues la verdad es que es una cosa muy bonita. O sea, cuando consigues ponerle un poco de agua fría al fuego ese que tienen dentro, que no saben muy bien qué hacer, pues sí que da mucha tranquilidad saber qué esperar del futuro. Muchas gracias. No sé si alguien del público se anima a hacer alguna pregunta. Hay un sistema de tarjetitas. Podéis escribir la pregunta en una tarjeta y pues se la pasamos a nuestros invitados. ¿Nadie? Ah, mira, sí. O sí, o a mano alzada, vamos, también. Sí, eso iba a decir, que hay un micrófono ahí. Ah, sí. Hay un micrófono y somos poca gente. Toma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Enhorabuena a los tres. Gracias. Yo tengo un niño con una enfermedad rara y solamente quería preguntarles qué mensaje daríais a vuestros padres. Quisiera saber si han sido importantes para ustedes y qué han aprendido de ellos, porque sois los individuos que sois, pacientes activos ahora, seguramente en gran parte por lo que han aprendido de ellos. Entonces, pues, me gustaría escuchar qué le dirían a vuestros padres. Gracias. Bueno, enhorabuena por esa pregunta. Creo que ya eres una madre luchadora por estar aquí. Y bueno, pues primero mis padres a mí me han dado la vida, o sea que ya con eso creo que no es fácil. Y
Y yo he tenido toda la infancia, casi desde que nací con la enfermedad. Así que yo a mis padres, ¿qué les puedo decir? Han luchado para que yo esté mejor en el día a día. Primero lucharon por un diagnóstico, que fueron 10 años de incertidumbre. O sea que yo me recorrí con ellos todos los hospitales que hay en España. Así que no les puedo decir nada. Y después de que hubo la noticia de un diagnóstico, ahí vino otro tipo de lucha, que es empezar a ver qué tratamiento terapéutico va al mejor con mi edad y con mi tipo de enfermedad. Así que estuvieron un rato acompañándome, pero no solo mis padres, o sea, los hermanos son súper importantes, los abuelos, que tienen mucha sabiduría de cómo gestionar la vida porque tienen muchísimos años, y todo tu círculo. También hay que saberlo pedir a la sociedad, que hay a veces que cuando no sabemos expresarlo, y otras veces la educación de la sociedad les permite no saber reaccionar apropiadamente. Pero sí que es verdad que cada vez nos dan más oportunidades para relacionarnos, para pedir ideas a todos. Y bueno, pues el día a día, yo sé que de un padre tiene muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, cómo mi hijo se va a defender en un futuro. Pero sobre todo dándole esas alas, no protegiéndole demasiado, porque a veces los hijos sorprenden, porque ellos no tienen los límites mentales que puede tener un padre para intentar que no le pase nada. Un niño cree en todo, y como cree en todo, cree en soluciones. Entonces, hay que educar en eso, en que los niños, que van a ser el futuro nuestro, que crean y que crean ideas, que crean innovación, porque son innovación, y que nos den lecciones de vida. O sea, seguro que su hijo te está dando lecciones de vida. O sea, que él te lo dice a lo mejor no con palabras, que pueda expresar todo, pero ya te lo está diciendo con una sonrisa o con un estate y acompáñame, papi, mami. Y creo que ya todo eso... Creo que la aventura de ser padres es una aventura. Y eso solo lo puede experimentar el que son padres. Así que nos podrías dar tus lecciones. Así que muchísimas gracias por una pregunta tan importante. Pues yo que no se preocupen tanto, porque si hay una época para tener una esperanza en un futuro es ahora. Y precisamente como estamos en esa época, que tampoco se preocupen por los obstáculos que te pueda generar esa enfermedad, porque se aprende mucho de ellos. Y luego acabas, hombre, para ciertas cosas igual en aspecto físico, igual no, pero en otros aspectos de la vida acabas teniendo un arsenal mucho más sólido que otras personas a tu alrededor que están completamente sanas. Y acaba teniendo, o sea, con ese arsenal sólido que has acabado haciendo gracias a tus padres, muy en gran parte, pues hay cosas de la vida que en principio suponen problemas gigantes que acabas siendo capaz de lidiar con ellos sin más problema. Yo a mis padres les daría las gracias por 3 cosas, la verdad. La primera, por su paciencia. Esto especialmente a mi madre, porque anda que no ha tenido que ir a hospitales y médicos a acompañarme. La segunda, por haberme explicado todo. El tema de la información al final sí que ha sido muy importante. Cuando me iban a operar, yo como niño que era, pues tenía mi miedo. Pero mucho del miedo que no tenía era por entender las cosas. Era por entender que me iban a operar, era por entender por qué tenía que hacer esto o por qué no podía hacer esto otro. Y entonces, al haberme tratado de esa manera, pues esa información al final sí me ha servido y he podido entender lo que me pasaba y lo que tenía que hacer y no tenía que hacer, en vez de simplemente haz esto, ¿por qué? Porque soy tu padre. Y luego, por último, el que me hayan animado, incluso a veces empujado, a vivir una vida normal. Podrían haber sido mucho más sobreprotectores, podrían haber dicho, no hagas esto por si acaso. Yo sé que en el fondo muchas veces se han preocupado, incluso animándome a estas cosas y demás, pero me han animado, me han, en ocasiones, ya digo, empujado a vivir una vida normal
y al final, pues mucho de lo que soy es gracias a eso. Muy bien, pues... Si no hay más preguntas, voy a hacer un resumen porque tengo aquí unas notas, vamos, muy bonitas de todas las cosas que han comentado ellos, que os las voy a leer. En primer lugar, que cuando se da información médica os gusta que esa información sea personal, que no sea genérica sobre la enfermedad, sino que sea sobre una persona. Las dudas que hay sobre Google, sobre las búsquedas en Google y la información que allí pueda aparecer. El papel que tienen las organizaciones de pacientes a la hora de dar información sobre las enfermedades, que los médicos tenemos que utilizar un lenguaje que se entienda, que muchas veces el lenguaje que utilizamos pues no se entiende. Los registros de ensayos clínicos muchas veces no están actualizados y eso también genera confusión. Los padres son una gran fuente de información, sobre todo en pacientes que tienen vamos, la enfermedad la sufren a una edad joven. Que las noticias en la prensa pueden ser dolorosas y que pueden generar rabia porque provocan, pues generan una sensación de falsa esperanza, que muchos pacientes son investigadores de su propia enfermedad, que las propuestas para participar en un ensayo clínico se podrían valorar de una forma mucho mejor si se hicieran en un ambiente más relajado que en un hospital, que es importante conocer los resultados de la investigación en persona, de forma personal, que hay muchos aspectos relacionados con la enfermedad, que es importante dar información transversal, no solo somos la piel, somos la nutrición y muchas cosas más. Y como consejos para un potencial paciente o para algún amigo, que hay algunos días malos y otros días buenos, no dejar que una persona se defina por su cardiopatía o por su enfermedad, y que busques ejemplos de gente que vive por su cuenta, que tiene una vida normal y una vida feliz. Y para los padres y para los hermanos, que gracias por la paciencia, la información y por no sobreproteger, que sois unos luchadores, que crean en sus hijos y en su capacidad para abordar los problemas y que no se preocupen tanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis.